el Señor esté con vosotros. Os anuncio el Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hijos. Vamos a reflexionar hoy en torno a este pasaje, a estos pasajes maravillosos, de manera muy especial en la segunda lectura de hoy, en torno a la fiesta, a la solemnidad de la Santísima Trinidad, una solemnidad que para nosotros es muy importante porque conjuga todo el amor de Dios que es familia, todo el amor de Dios que es misericordia y que quiere estar con nosotros. De pronto mañana me voy a detener un poquitico más en hablar de este misterio de la Santísima Trinidad. Recuerden ustedes que son como tres formas distintas de manifestarse un único Dios. Mañana, si Dios lo permite, nos detendremos un poco más en este asunto, tal vez un poco más teológico. Hoy quisiera detenerme en la segunda lectura, haciendo caso también a un pedacito de la primera lectura de hoy, donde hay un encuentro entre Dios y Moisés, cuando Moisés va a subirle las tablas a Dios. Y fíjense ustedes tan bonito el texto cuando dice que Dios bajó en la nube y se quedó al lado de Moisés, se quedó junto a Moisés, se quedó cerca de Moisés. A mí me parece eso muy lindo, hijos, sobre todo porque los textos del Antiguo Testamento son textos más omnipotentes, son textos de pronto que nos muestran a un Dios más lejano, a un Dios más fuerte, a un Dios distinto. Dios bajó y se sentó al lado de Moisés. Eso es muy lindo para que sea en el Antiguo Testamento. Y eso me motivó a detenerme hoy en la segunda lectura de Pablo a los Corintios. Segunda Corintios, en el capítulo 13, versículos desde el 11 hasta el 14. Para poder hacer una reflexión en torno a este pasaje de hoy, hijos, tenemos que contextualizarlo. Ya habíamos hablado en otra oportunidad lo importante que fue Corinto para la evangelización de Pablo. Corinto era un puerto que tenía un puerto griego que tenía muchas costumbres romanas y que estaba muy paganizado. Corinto era Las Vegas de este tiempo. Corinto era la Ibiza de este tiempo, esas islas y esos lugares donde la gente va y se desinhibe y pasa bueno, según los parámetros de este mundo. Corinto era un lugar fuerte, era un lugar donde la gente estaba muy desbocada. Y de hecho era tan fuerte que el capítulo 13 de esta carta empieza diciendo esto: por tercera vez voy a visitaros, imagínense. Es decir, nos dice el texto que Pablo va a Corinto, va tres veces a aquella región, aunque solamente les escribe 2 cartas, pero va 3 veces donde ellos. Es decir, había una necesidad profunda de estar en el medio de esa comunidad, porque había unas situaciones muy particulares que también las podemos vivir ustedes y yo aquí y ahora. Y en esas circunstancias, pues reconociendo la situación que se vive en Corinto, Pablo les escribe esta segunda carta. Lo que acabamos de escuchar en la segunda lectura de hoy, esa segunda carta de Pablo a los Corintios, es la conclusión de la carta. Esta es la última parte de la carta. Después de ahí ya no hay nada más. Eso es lo último que escribe Pablo a los Corintios
y también es una última recomendación, podríamos decirlo, para todos nosotros. Por eso quiero que nos detengamos hoy en esta solemnidad de la Santísima Trinidad en torno a este pasaje. Saquemos lo que nos sirva, llevémoslo al corazón, vamos a dejarnos instruir por la palabra y dejemos que la palabra toque nuestras vidas. ¿Cómo empieza el relato de hoy? Bueno, quiero decirles inicialmente que esta conclusión de la carta viene después de unos capítulos muy fuertes. Entre el capítulo 10 y el capítulo 13 de 2 Corintios, Pablo escribe de una manera fuerte. De hecho, se ha dicho que es la carta de las lágrimas de Pablo, porque tiene que exhortar de una manera muy fuerte a esa comunidad. Y después de esta carta de las lágrimas, después de exhortarlos de esa manera tan fuerte, tan radical, tan vehemente, Pablo quiere terminar su carta de una manera maravillosa, hijos. Acuérdense de lo que pasó en la primera lectura. Dios se sentó al lado de Moisés. Dios se acercó. ¿Cómo termina esto? Nada más, hermanos. Es decir, mire cómo empieza de bonito Pablo este epílogo ya de la carta a los Corintios. Nada más. Es decir, ya voy a concluir. Cuando uno está escribiendo una carta y va a concluir, uno quisiera terminar bien. Uno quisiera que cuando está concluyendo una carta que escribe, en esos últimos 2 o 3 renglones estuviera condensada como todo lo que uno quiere que la gente deje en la memoria. Esos últimos renglones tienen que ser fundamentales. Esos últimos renglones de alguna manera concluyen todo lo que yo quise decir. Uno quisiera que los últimos renglones de la carta que escribe se quedaran grabados en la mente y en el corazón de quienes los leen. Miren cómo termina de bonito. Nada más, hermanos, es decir, escúchenme lo que les voy a decir por último. Guárdenlo en el corazón. Sin embargo, yo quiero saltarme hasta el versículo 12, hasta el final del versículo 11. Escuchen esto. Y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros. ¿Qué les acabo de decir de la primera lectura de hoy? Dios bajó en la nube y estuvo cerca de Moisés. Y miren lo que dice en la última parte Pablo a los Corintios y a nosotros. Y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros. ¿Cómo sabe uno entonces que el Dios del amor y de la paz está con nosotros? ¿Cómo descubrirlo? Nosotros de pronto no podemos encontrar esas teofanías que vivió Moisés. De pronto Dios no puede bajar en la nube hasta donde está nosotros. Hoy Dios se presenta de una forma completamente distinta. Y aquí en las Sagradas Escrituras Pablo nos está dando las señales con las que podemos descubrir que Dios está con nosotros. Y escuchen estas señales en el día de la solemnidad de la Santísima Trinidad, porque quiero que las guarden en su corazón. Nada más, hermanos. Vivid alegres. Buscad la perfección. Animaos unos a otros. Vivid en el mismo sentir y en paz. Ahí están las 4 características por medio de las cuales uno se da cuenta que Dios está con nosotros, para después terminar con esa bendición preciosa con la que yo empiezo normalmente la Eucaristía. La gracia de Jesucristo el Señor, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Amén. Ahí termina Pablo su carta. Pero quiso que la comunidad de Corinto y que ustedes y yo supiéramos concretamente cuáles son las señales, cuál es la muestra fehaciente que Dios está con nosotros. Ya no está en la nube como estuvo cerca de Moisés, ahora se presenta a nosotros de una forma distinta y tiene que ver con las actitudes de tu corazón y el mío. Primero, vivid alegres. Yo no me explico cómo una persona me dice en todo momento que está con Dios pero vive triste. Yo estoy con Dios pero no me aguanto esta tristeza. Yo estoy con Dios pero la vida es aburridora. Yo estoy con Dios pero la vida no tiene sentido.
No, hijos. La alegría que viene de Dios tiene que invadir el ser humano. Lo que pasa es que nosotros hemos entendido el gozo y la alegría en Dios de una forma distinta, porque creemos que el gozo es lo pasajero. Y vemos que las alegrías de este mundo no son las verdaderas alegrías. Y todo lo hemos experimentado. Quien tiene una casa nueva, quien se compró un nuevo apartamento, vive feliz el primer mes, los 2 primeros meses, y después es un apartamento, una casa como cualquier otra casa. Me acostumbré a entrar a la casa, ya no estoy con la misma alegría de antes. Le pasa que consigue un nuevo automóvil, un carro, está feliz, vive feliz ese momento, pero después de 2 o 3 meses o 4 meses, ya es un carro normal como cualquier otro carro. Ay, qué rico cambiarlo, me ofrecieron uno mejor. Nos pasa a los que hemos conseguido algún celular, lo disfrutamos, lo cacharreamos, estamos felices, le ponemos el protector, le buscamos un vidrio de pantalla para que no se nos raye, y después de que pasa el tiempo lo tiramos por un lado. Ay, ¿qué se me hizo el celular? Ya ni sé dónde lo puse. Lo rayamos, lo dejamos caer. Que no pase eso mientras está nuevo, mientras lo tenemos los 2 o 3 primeros meses, porque la alegría va pasando. Qué rico un celular nuevo. Las alegrías de este mundo son muy pasajeras, hijos, y ustedes y yo lo hemos experimentado. Pasa incluso en las relaciones con las personas. ¿Cuántas veces que encuentro un supuesto gran amigo y disfrutamos tanto los primeros 2, 3 meses, un año, y después la amistad se va menguando, y después es una persona como cualquier otra? Al final llegamos a ser simples conocidos. ¿Y qué pasó con los bríos y el amor primero en la amistad? ¿Qué pasó en la relación de esposos cuando dijimos sí en el altar y se fue menguando lentamente? ¿Qué pasó con los primeros anhelos en la empresa donde estaba trabajando, que al principio yo quería entregarlo todo y ahora soy un empleado más de la montonera? Las alegrías de este mundo, hijos, son pasajeras, porque desafortunadamente los seres humanos confundimos alegría con placer. El gozo del Señor lo confundimos con el placer de este mundo. ¿Cuál es la primera condición para yo descubrir que Dios está entre nosotros, que Dios está conmigo, que estoy en gozo, que la alegría mía no depende de cosas, que la alegría mía es un estilo de vida, que vibro con Dios en la riqueza o en la pobreza, que me despierto con actitud positiva aún en medio de las situaciones difíciles que pueda encontrar todos los días, que soy capaz de encontrar en medio de las realidades de todos los días las soluciones y no me enfrasco en los problemas. Hay personas que viven enfrascadas buscando el problema ante una posible solución. Esto no va a funcionar, las cosas no van a dar, esta vida no sirve para nada, ya no quiero continuar el camino, qué día tan aburridor, qué hambre la que está haciendo, qué llenura la que tengo, nada les gusta, porque no encuentran un gozo espiritual. La primera característica para que te des cuenta que Cristo está, que Dios está contigo, es porque tienes un gozo en el corazón, aún en medio de las pruebas. Segundo, buscad la perfección. Lo hemos dicho muchas veces, hijos, los seres humanos no somos perfectos y nunca podremos serlo. Somos seres perfectibles, es decir, todos estamos en un proceso de construcción. ¿Usted no ha notado que uno se va construyendo o se va destruyendo en la medida en que va caminando? ¿No ha notado que uno en la medida en que va caminando va descubriendo cosas bien interesantes en su vida que lo van haciendo mejor persona y que le van regalando madurez espiritual, madurez humana? O por el contrario, uno también puede ir caminando por la vida y estar en la posición del cangrejo, para atrás, para atrás, para atrás. Nosotros conocemos ese tipo de personas, o nos ha pasado también. ¿Oíste el hijo de Juana? Ese muchacho como era de buena gente, míralo. ¿Oíste don Pedro? Don Pedro como era de querido con su esposa, y míralo. ¿Oíste? Mira a aquella persona, o miramos a no sé cuántas, o mirémonos nosotros mismos. ¿Por qué si antes éramos tan buenos, hoy de pronto no lo somos tanto? ¿Por qué si Juanchito era tan bueno, ya porque no es tan bueno? Porque en el camino de la vida uno o se perfecciona, o se envuelve en una cantidad de errores, o se va destruyendo en sí mismo, o va tomando decisiones que no son buenas. Pero también hay personas que todos los días nos construyen con la manera en cómo se van perfeccionando. Empiezan con pequeños logros, van abriéndose paso en la vida con grandes esfuerzos. Hemos conocido grandes empresarios y personas espirituales que han empezado con pequeños detalles, que
que han vivido su vida desde pequeñeces y alcanzan una grandeza impresionante en sus obras materiales, en sus obras espirituales, en la manera como viven la vida, y lo construyen a uno. Y uno se da cuenta, esta persona definitivamente está con Dios porque sabe tomar decisiones y sabe perfeccionarse en la vida. Segunda característica, por medio de la cual usted sabe que Dios está con usted, porque usted todos los días busca la santidad, la perfección, ser mejor persona, ser mejor ser humano, ser mejor cristiano. El día que usted, en la medida en que vaya avanzando, sea peor, en la medida en que vayan pasando los días, los meses y los años, usted sea una persona más desentendida de los demás, menos orante, más irascible, más negativa, entonces no estás en camino de perfección. Tercero, anímense unos a otros. La semana pasada estábamos celebrando la solemnidad del Espíritu Santo. La palabra espíritu en griego se dice también, aparte de neuma, se dice ánima, soplo de vida. Y de la palabra ánima, que es soplo de vida, que nosotros podríamos decir soplo del Espíritu Santo, de esa palabra ánima viene la palabra ánimo. Miren lo que dice San Pablo en la segunda lectura de hoy: anímense unos a otros. Cuando yo tengo la capacidad de animar, ¿saben qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es entregar el Espíritu a otros. Eso es lo que hace uno cuando anima. Cuando usted anima a una persona, es insuflando espíritu de vida sobre ella. Cuando usted anima a una persona a continuar el camino, usted le está regalando el Espíritu de Dios. Cuando usted ve a un ser querido triste, llorando y sufriendo y no pasa de largo por ahí, usted está regalándole el Espíritu de Dios. ¿Cuántas veces pasamos de largo? Gente sufriendo en nuestra propia familia, conocidos, vecinos que sufren, y pasamos de largo como si no fuera con nosotros. ¿Por qué no nos animamos unos a otros? Porque tenemos desafortunadamente un lema: yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. Yo no le hago daño a nadie para que nadie me haga daño a mí. Ah, sí, pero tampoco le haces nada bueno a nadie, pero tampoco animas a nadie. O sea, te estás atragantando con el Espíritu de Dios, te estás ahogando con el Espíritu de Dios. Lo dice San Pablo. Una manera como puedes entender que Dios está contigo es porque tienes la capacidad de animar, es decir, regalar el Espíritu de Dios. Y finalmente, tengan un mismo sentir. Y yo se los decía en la homilía en estos días: el mismo sentir no es estar uniformados. El mismo sentir no es pensar lo mismo, ni vivir lo mismo, ni caminar de la misma manera, porque entonces el que no camina así sale, el que no se viste así sale, el que no se peina así sale, el que no habla como yo hablo sale. Eso no es tener un mismo sentir. Tener un mismo sentir es tener el mismo horizonte, que es la palabra. Tener el mismo sentir es caminar todos hacia el mismo norte, tener la misma línea de llegada, la misma meta, aunque vayamos a pasos distintos, aunque unos corran más y otros vayamos más lentos, aunque unos tengan una forma de caminar y otros de otra, no importa, pero todos vamos hacia la misma meta. Buscamos encontrar la misma felicidad y el mismo gozo en Dios. Eso es maravilloso, hijos. Tengan el mismo sentir, es decir, estén animados por la misma fuerza. Yo los vuelvo a invitar a meditar la palabra. Yo no veo la hora de poder empezar un curso bíblico con ustedes cuando podamos abrir las puertas de la iglesia y meditar la palabra y disfrutarla y vivir de ella. Y entonces, cuando tengamos gozo, y entonces, cuando nos animemos, cuando estemos, en vías de perfección, cuando todos los días asumamos la vida con más madurez, y entonces cuando nos animemos unos a otros, y entonces cuando seamos capaces de tener el mismo sentir, animarnos en el mismo sentir, entonces podremos saber que Cristo está con nosotros. Por eso termina el Evangelio, para la segunda lectura de hoy, con esa oración trinitaria, esa oración preciosa, esa doxología trinitaria. La gracia de Jesucristo el Señor. Sin gracia no podemos nada. El amor del Padre. El que no ama, dice la primera carta de San Pablo, la primera carta de San Juan en el capítulo 4, en el versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
Y lo dice San Juan también, capítulo 4, versículo 20. El que dice amar a Dios a quien no ve, pero no ama al hermano, odia al hermano al que ve todos los días, es un mentiroso. La gracia de Jesucristo, sin gracia no hay nada. El amor del Padre, el amor es el motor que nos motiva. Y la comunión, el estar unidos en el Espíritu, estén siempre con ustedes. Y eso solamente se logra con esos elementos importantes: gozo en el Espíritu, camino de perfección, ánimo los unos a los otros y caminar hacia la misma meta. Amén.